Hola, bueno, a ver si puedo hacer el video de una vez. Bueno, el tema es estructura significante. Ya en apertura se dio varias veces. En el curso de enseñanza del 2018, que fue el primer curso de enseñanza, el tema lo dio Aide Montesano. Que se podría compartir ese video de esa clase que está muy buena porque yo no la voy a trabajar así. Bueno, no solamente ya les compartí en el mail y en el grupo de apertura para Trolacán, les compartí los textos que pienso articular y los videos bueno, de los cuales también saco material. El texto de El rey está desnudo de Juliana Zaratiegui, que está en la primera revista. Bueno, la verdad es que hay mucho material. Está la revista, está la página de Alfredo, que tiene muchísimos textos subidos. Tenemos en la página de Apola algunos que iremos organizando los contenidos. Pero bueno, hay un montón para buscar en internet y para ver en la revista, en el Facebook, en las páginas. Bueno, mi idea en principio era empezar por el logo que tenemos de Apola, que son los dos toros abrazados. Hice círculos, ya lo comenté cuando estaba intentando hacer la transmisión, que no se pudo dar porque el servicio que tengo de internet es muy malo, se corta todo el tiempo. Fivertel, por si quieren saber cuál es, para que no lo contraten. Bueno, lo que les comentaba es que hice circulitos, hice círculos, que son las vueltas de la demanda. Ya lo van a ver en detalle con Martín Krinkewitz, que va a dar demanda y deseo, el rescate de la alienación, del otro, más adelante. Pero bueno, como es nuestro logo, pensaba que podría ser una buena forma de empezar el seminario. Porque además, bueno, está el sujeto y el otro. Las vueltas de la demanda hacen un recorrido en la directriz que coincide con el deseo, el círculo del deseo del otro, ¿no? Más allá de la demanda, el deseo del otro. Y pensaba que mientras hacía los circulitos, que los hice con esta tacita, que parece una tacita china, la gata me rompió la manijita. Bueno, tuve que borrar. Hice círculos, pero después tuve que borrar y pensé en la cadena Borromea, lamentablemente, ¿no? Además, esto lleva al bucle significante, que ya vamos a ir, y a una diferencia, me parece, con estos que son los ejes centrales de nuestro seminario de este año, que es el nuevo psicoanálisis de Jacques Lacan.
hace una diferencia porque hay una distancia de los toros abrazados a la distancia que me parece que se puede ubicar al final del análisis, ¿no? Como intención al final del análisis. Los tres ejes son, entonces, sujeto dividido, bueno, ahora lo subo un poquito, que lo va a dar Pedro Carrere en la próxima. Sujeto dividido entre saber y verdad. Este es sujeto que trabaja Lacan, sujeto de la ciencia, que Bruno Bonolis sacó un libro el año pasado sobre el nacimiento del sujeto del inconsciente, donde habla del sujeto de la ciencia, que está muy bueno. Y está entre S1 y S2, entre saber y verdad, entre saber y no saber. Tenemos el objeto A que va a dar Ramiro Ariel Fernández da objeto A, Irene Kleiner y Adriana Klinov van a dar fantasma de realidad. Aide Montesano va a dar realidad sexual del inconsciente. Gabriela Mascheroni las fórmulas de la sexuación, con María Inés Arreliet, que por suerte va a dar en nuestro seminario, que se resistió el año pasado y el anterior. Bueno, y el otro, estos son los tres ejes fundamentales de nuestro seminario de este año. Bueno, todo va a estar obviamente relacionado, lo que decían en uno de los meses, que está todo articulado, los temas son una red. Voy a hablar de eso, de la estructura en red. Y el otro en sus variantes, ¿no? El otro sin barrar, el otro barrado y el otro que es encarnado, ¿no? Bueno, el otro para Lacan es el lugar de la verdad y tenemos las distinciones entre tesoro y botella. Ahora vamos a ir a eso. Bueno, Julián me mandó el programita para grabar esto, así que puedo cortar y volver a empezar. Ensayé varias veces, empecé de distintas formas, porque siempre es distinta cada vez. Así que bueno, ahora decidí, a pesar de haber ensayado, decidí empezar de otra forma distinta, que es con el origen del sujeto en psicoanálisis, de Alfredo Edelstein. Espectacular, un librito chiquito para llevar en la cartera de la dama o en el bolsillo de caballero, porque prácticamente se puede meter así en un bolsillo. Bueno, página 15, recién el principio del origen, donde marca, bueno, la diferencia entre el planteo evolucionista de Sigmund Freud y el creacionista de Jacques Lacan. Ahora van a entender por qué. Empiezo con esto, aparte de ser como el principio, ¿no? El planteo evolucionista parte de la postulación de un comienzo a partir de algo sustancial, tangible, que evoluciona y se desarrolla hasta alcanzar su madurez. Para lo particular, un cuerpo biológico, aunque sea unicelular; para lo social, una horda primitiva. Los que ya escucharon a Alfredo ya saben la crítica, conocen la crítica
a la horda primitiva de Freud. Y en cambio el creacionista parte de la nada, creación ex nihilo, rechazando las ideas de evolución y maduración de Jacques Lacan, ¿no? La posición de Lacan está ignorada para él, por eso nosotros planteamos justamente la novedad, que es el psicoanálisis de Jacques Lacan, que todavía para apertura para otro Lacan, justamente todavía no es conocida. Por eso Alfredo decía la otra vez, la semana pasada, que como está demorado el psicoanálisis a raíz del fracaso de Lacan en su enseñanza, fracaso hasta por ahí nomás, porque estamos acá, Ancor, insistiendo, bueno, es que entonces nosotros queremos transmitir lo que pensamos, lo que creemos, lo que articulamos, lo que estudiamos, investigamos y leemos en los textos, ¿no? Y entonces dice que desde el comienzo y hasta el fin de su enseñanza, Lacan sostuvo el argumento creacionista desplegado, por ejemplo, bajo las siguientes articulaciones, y esto yo lo puse en mi trabajo de las jornadas del año pasado, no, del anterior, del 2018. El símbolo ya está operando desde un principio, seminario 2, clases 16. El otro ya está en su lugar en el sistema del mundo, seminario 3. La significación siempre está en juego en lo que incumbe al sujeto. El otro que siempre está en nosotros. El otro ya está instalado en su lugar antes del surgimiento del deseo. El otro antes de toda revelación subjetiva. El otro ya está presente cada vez que el inconsciente se abre. El otro ya está presente en su eficacia en toda manifestación del rasgo unario. Todo un tema el rasgo unario. Bueno, del gozo solo se puede hablar como algo vinculado con el origen mismo de la entrada en juego del significante, y la sociedad de los significantes es condición necesaria para el nacimiento y rechazo del significante amo. Esto para justamente plantear la cuestión de el otro, ¿no? Y otra manera que había pensado de empezar es con la instancia de la letra en el inconsciente o la razón de Freud, que es un texto maravilloso, maravilloso. Y entonces iba a ir a esta cartulina, no figura, cartulina. Además hice un PowerPoint, que como bueno, como no lo presentaba y no podía pasarlo, lo voy a mandar. Pero bueno, estuve practicando con la tinta china, me compré tinta china roja, azul y negra, y bueno, hice estas cartulinas. Escrito de 1957, ¿no? 57 o 58. 57. Sí, 57. Del 14 al 26 de mayo de 1957. Espectacular. Dice, si el tema de este volumen 3 de la psicoanálisis pedía de mí esta colaboración, debo a esta diferencia, por lo que se verá, el introducirla situándola entre lo escrito y el habla. Estará a medio camino. Me parece que es importante ubicar la relación entre el escrito y el habla. Aide Montesano, porque volví a escuchar ahora hace poquito la clase que dio en el curso de enseñanza del 2018,
espero que lo podamos mandar, porque está bueno, si lo tienen. Bueno, habla de la cuestión del yo y del habla, ¿no? Del decir. Qué importante que es para nosotros el decir. Y que esté entre lo escrito y el habla. Y en un análisis, nosotros tenemos lo que escuchamos, el habla, el decir del paciente, que es a un otro, en este caso el analista puesto en el lugar de analista, en posición de sujeto supuesto saber, como trabajó Alfredo Edelstein en las jornadas estas, no, en las anteriores, presentó la equivocación del sujeto supuesto saber, donde hace un cuestionamiento sobre el concepto de transferencia de Freud. Está muy bueno esa conferencia, véanla otra vez. Yo soy una fanática y escucho 800 veces mientras hago las cosas de la casa, veo y escucho los videos o me pongo los auriculares, porque uno escucha otra vez otra cosa más y puede articular hacer otra articulación, que es importante. Bueno, y entonces el entre lo escrito y el habla, porque además nosotros escribimos, ¿no? Un material clínico. Y el sujeto como efecto del entre, ¿no? Del entre, porque el sujeto pensado en Lacan no como individuo, sino como asunto, plantea Alfredo, como subject, como sujeto, asunto, tema, lo que se produce como efecto, ¿no? De esa cadena que está articulada por los significantes. Y bueno, un texto, la verdad, muy bueno. En la página 474 de la instancia de la letra, apartado que se llama El sentido de la letra, dice: nuestro título da a entender que más allá de esa palabra puede ser la palabra, más allá de la letra, más allá de la palabra del paciente, más allá, como decía la otra vez Alfredo en relación a más allá del bien y del mal, ¿no? Que hablaba de Nietzsche, y como Freud toma, que yo, la verdad, es algo que siempre pensé, que realmente era el planteo de Freud era a nivel individual lo que Nietzsche planteaba filosóficamente, ¿no? Bueno, si no lo escucharon, no sé si está en la presentación de la vez pasada o en la del curso del Tornú, que es Fundamentos Epistemológicos. También no se lo pierdan, léanlo. Porque la verdad que es una suerte que podamos disponer de esos materiales que son tan valiosos. Bueno, más allá de esa palabra, lo que la experiencia psicoanalítica, bueno, toda una cuestión, la experiencia para Pola, sobre todo para Alfredo, pero bueno, vamos de a poco. Lo que descubre la experiencia psicoanalítica es el inconsciente. La estructura, dice
nuestro título da a entender que más allá de esa palabra es toda la estructura del lenguaje lo que la experiencia psicoanalítica descubre en el inconsciente. Toda la estructura del lenguaje. Más allá de la palabra, más allá del decir, más allá del poner en palabras, del simbolizar, de la abracción, más allá del hecho de poner en palabras, del decir, que siempre es a un otro, porque si no, no sirve para nada. Más allá de toda palabra, lo que aparece es toda la estructura del lenguaje. Y entonces podemos ir a la página 476, donde dice, para señalar la emergencia de la disciplina lingüística, porque además nosotros tenemos, ahora voy a ir al PowerPoint, que le voy a pedir a Julián que lo ponga, o se lo mandamos y lo ponen ustedes. Estructura y significante es algo que también lo dice Aide. Estructura y significante son definiciones inseparables, ¿no? Entonces, la definición que tenemos en el seminario 3, que lo trabaja Alfredo en la conferencia de la estructura que dio en el Tornú el año pasado también, y en el libro Estructuras Clínicas, y que la estructura es primero un grupo de elementos que forman un conjunto covariante. Entonces tenemos, por un lado, la definición de conjunto y covariante, que son nociones matemáticas, y por otro lado, significante, que proviene de la lingüística, que Lacan lo toma de Saussure. ¿Sí? Él, ya supongo que ya lo vieron, toma el signo lingüístico de Saussure, lo da vuelta, y entonces pone el significante arriba y el significado abajo. Le saca el círculo que encierra la significación y entonces tenemos el algoritmo saussuriano. Que para Lacan, acá era lo que le quería leer de la 476 de la instancia de la letra, dice, para señalar la emergencia de la disciplina lingüística diremos que consiste, caso que es el mismo para toda ciencia en el sentido moderno, en el momento constituyente de un algoritmo que la funda. Este algoritmo es el siguiente, y ponen, acá tengo la versión de los escritos que tiene lo que escribió Lacan. Ahí me veo si la ven ahí, no sé si se ve. Bueno, que varias veces dice Alfredo que cuenta que este señor, el yerno, Jacques Calén, lo que hizo fue en las próximas ediciones sacar la contratapa que Lacan había escrito y
puso cualquier banana que va justamente en contra. Nuestro programa de investigación, lo que plantea es que el psicoanálisis que conocemos hasta ahora, el que es enseñado en la facultad, porque yo lo aprendí en la Facultad de Psicología de la UBA, no solamente, porque además mi papá me leyó Lacan desde muy chiquita, estaba un poco obsesionado, no era psicoanalista, se había analizado, estaba de moda en su época y se analizaba y leía solo. Solo no, me leía a mí. Entonces, a lo que iba es la tendencia que lleva el psicoanálisis milleriano, que acompaña justamente las tendencias del occidente moderno. El diagnóstico que hace nuestro programa de investigación es que hay tendencias de la sociedad actual en Occidente que son la biologización, el nihilismo y el individualismo. Por eso creemos que, bueno, la articulación que se puede hacer en Apola del psicoanálisis de Jacques Lacan iría en contra de las tendencias justamente para que opere con un tratamiento terapéutico, ¿no? Que sea curativo, no que las incremente con la idea de el sinsentido de la vida y haga cada uno lo que se le antoja y que está el goce de uno, que uno se tiene que hacer cargo de su propio goce y que entonces eso sería aceptar la castración, que es que uno, todo no se puede y cosas bastante del sentido común, ¿no? Que ya eso es lo que plantea Alfredo, que es parte del sentido común y es muy difícil cambiar porque implica cambiar la concepción de la realidad, prácticamente. Porque nosotros, si nos guiamos por la física cuántica y la teoría relativista de las ondas, si viene una pelota, tenemos que correr, porque si no nos va a pegar, ¿no? Pero para pensar el sujeto del inconsciente, para pensar el síntoma, para pensar la relación con el otro, para pensar la estructura, para pensar el lenguaje, es necesario otra concepción sobre el espacio, el tiempo, la materia y la energía. Entonces, seguimos. Esta es me faltó la hojita esta en medio. Entonces, lo que decía de acá es que Lacan toma el algoritmo saussuriano, dos cosas importantes. Lo que plantea Lacan es que cualquier ciencia se funda en el momento que constituye su algoritmo, ¿sí? Por eso acá él le dona a la lingüística su algoritmo. Pero uno solo no es suficiente. Tienen que ser por lo menos dos significantes, que en realidad son cuatro porque el significante 1 sustituye al significante 2 y el significante 2 está sustituyendo al significante 1. La definición que da, que nombraba recién sobre la estructura,
la dan un apartado, un capítulo que se llama justamente el significante en cuanto tal no significa nada. Necesita por lo menos otro para significar que en realidad lo que dice Alfredo que son 4, porque uno sustituye al otro. Esto es el bucle significante. Estas flechitas indican la anticipación y la retroacción. Y esto pone en cuestión, bueno, puse acá el sujeto dividido que está entre significantes. Y este efecto, que es el sujeto dividido entre significantes, que no es ni significante 1 ni significante 2, si está entre, entonces está en la relación, pone en cuestión justamente el discurso amo. Esta es la flechita de la determinación del discurso amo, pues acá certeza. En una de las entrevistas que le hicimos a Alfredo con Tomás, él plantea esta idea de que el fin del análisis sería el atravesamiento del fantasma sería poner en cuestión la idea de certeza como una posibilidad, de que caiga la idea de que es posible que haya alguna vez alguna certeza, ¿no? Puede haber verdad particular, pero bueno, eso lo va a trabajar Pedro. Pero justamente por esto lo decía, ¿no? Porque es importante remarcar que esto pone en cuestión, por eso acá está toda la estructura. Pone en cuestión la determinación, ¿sí? Bueno, el video que les decía de estructura significante, que le agradezco a María que haya comentado que lo vio, esperando esta presentación. Gracias. Los extraño. Yo me juntaba con ellos en el grupo, con María, Cristina, Cosani y Roberto Tiepo y Norberto Tiepo y Malena Barberis. Bueno, pero bueno, no puedo estar en todo. Me gustaría estar en todo, pero no puedo. Tengo que elegir. Así que bueno, suspendí ahora esas reuniones. Obviamente que ahora no nos podemos reunir nadie, ¿eh? Así que estamos cada uno en su casa con la camarita. Es difícil esto de hablarle a una camarita. Pero bueno, vamos, yo estoy aprendiendo a presentar. Primero porque yo no soy docente ni de ninguna forma. Sí, de apoyo escolar, esas cosas, ¿no? Maestra integradora, pero no tengo esta alma de maestra. Y además que nosotros en Apola ponemos bastante en cuestión esta figura del maestro que enseña y que tiene un saber que da al otro. Más bien lo que se produce es que en todo caso se aprende, ¿no? Por un interés propio, por una pregunta propia, porque si no, no es posible el saber. Que bueno, eso ya vendrá también más adelante, porque todo lleva una cosa con la otra, ¿no? Bueno, ¿en dónde iba? Bueno, que Alfredo en el
video ese de estructura significante de Lalang, que si no lo vieron, véanlo, que es muy bueno. Lo que plantea es que Lacan tiene muchas formas de pensar la estructura significante, cómo los significantes se articulan, y ahí sobre todo trabaja enjambre. Da todo eso para trabajar enjambre en el sentido de por qué el psicoanálisis, los análisis no avanzan, porque durante tanto tiempo entonces plantea que esa estructura del enjambre podría dar cuenta de la dificultad, ¿no? De que no corta la interpretación, no corta, y que justamente por ahí es necesario, como se trata de significantes que forman un enjambre, que tienen un sonido particular, que podría ser, por ejemplo, los temas, ¿no? El tema de la vida, las instituciones, dice él, ¿no? Cuando lo que le pasa al paciente tiene que ver con un tema que además es una institución en el sentido de benvenista, que no solamente está en relación a lo que le pasa a ese paciente en particular, sino con concepciones fuertes y importantes para una sociedad, para una cultura. Entonces, cadena, bucle significante, litoral, literal, enjambre, red, conjunto. Planteaba justamente esta cuestión, ¿no? De Lacan, de pensar cómo se articulan los significantes. Una cosa muy importante que dice en la conferencia del Tornú, Alfredo, que lo dice también Juliana Salatiegui en el texto del Rey, es que las relaciones son más importantes que los elementos mismos. Esto es muy importante, porque está en relación justamente a esto que planteaba acá, ¿no? Que el sujeto es un efecto de la articulación significante. No se trata de este significante o de este significante, sino de la relación que se produce en los significantes, que produce como efecto, ¿no? Entonces, ¿qué produce como efecto esa relación? Sería la relación entre los significantes, que puede estar en estructura de enjambre, por ejemplo. Otra idea muy importante es la de pentagrama. Los otros días un chico hizo una pregunta por Facebook y comentó sobre que él está haciendo musicoterapia y que se encontró con los videos, creo, o buscó por internet y bueno, de alguna forma llegó y le planteaba esto de que Lacan toma la idea de pentagrama, ¿no? Para pensar como en líneas simultáneas. Está muy temas que están para seguir, obviamente, pensando y poniendo en cuestión y articulando porque bueno, el planteo de Alfredo justamente que todavía no está, él dice ya está elucidado, pero en realidad no está elucidado. Dice que ya fracasó, pero bueno, ya estamos, ¿no? Es esa paradoja, contradicción
Que bueno, como vamos ahí para lo imposible, a los psicoanalistas nos gusta ir en busca de lo imposible, ¿no? Para ver qué posibilidad tenemos en la imposibilidad. Si es tal la imposibilidad y que se puede. Bueno, entonces seguimos con cadena Borromea. Esto, ¿por qué? Porque Lacan toma cadena Borromea de Saussure, porque Saussure trabaja cadena Borromea, por eso decía al principio que yo hacía los circulitos, los tuve que borrar, ¿no? Hablando de la cadena Borromea. ¿A dónde está? ¿De este lado? ¿Acá? Sí. Toma la cadena Borromea y la critica. Critica la unidireccionalidad y la unidimensionalidad. Porque dice Alfredo, si es una dimensión, si es solo una dimensión, no encadena. No. Porque para encadenar tiene que ir por arriba, por abajo. ¿No? Y tampoco en una dirección, porque si no, no habría anticipación ni retroacción. Entonces el planteo es el de las dos dimensiones en las que se ordena la estructura significante, donde tenemos el eje de la sincronía, que coincide con la metáfora. La metáfora es la sustitución de un elemento por otro, y tenemos el eje de la diacronía, que es la metonimia, que la metonimia está en relación a esto, a la anticipación y la retroacción. ¿Sí? Jacobson trabaja sintagma y paradigma, paradigma y sintagma. No voy a trabajar más general, no me voy a detener ahora en Jacobson. Hay trabajos interesantes, está el de Florencia Eidelsen, está el video. Hay cosas para buscar en YouTube y en la revista, muy buenas. Espérenme. Bueno, y entonces tenemos la definición de cadena Borromea, que dice con la segunda propiedad del significante, página 481, de la instancia de la letra. Con la segunda propiedad del significante de componerse según las leyes de un orden cerrado, se afirma la necesidad del sustrato topológico del que da una aproximación al término de cadena significante que yo utilizo ordinariamente. Anillos cuyo collar se sella en el anillo de otro collar hecho de anillos. Anillos cuyo collar se sella en el anillo de otro collar hecho de anillos. O sea, hay en cada anillo estaría hecho de otros anillos, ¿no? Después trenza, utiliza trenza significante, de trenza de 3, de 4, de 5. Yo sé hacer la de 4, porque en una época hacía, muy hippie, hacía carteras de cuero. Mi papá hacía ropa de cuero, así que aprendí a hacer cosas de cuero. Y hacía para las tiras de la cartera las trenzas de 4. Quedan muy lindas.
Bueno, entonces teníamos la definición de estructura del seminario 3 de Lacan, que está en el libro de Alfredo de las estructuras clínicas a partir de Lacan, ¿no? Conjunto covariante de elementos significantes. Entonces, por un lado tenemos la definición de conjunto, covariancia, que son conceptos de nociones de la matemática, y significante de la lingüística, que ya hablamos del significante. Vamos a volver, obviamente, la del conjunto. Les mandé el PowerPoint. Donde planteo ahí la importancia de pensar el conjunto como todo y no todo. Esto es muy importante para la estructura, que está en relación a lo que justamente a que el significante en cuanto tal no significa nada, porque necesita por lo menos de otro para significar en ese efecto que es la relación, ¿sí? Entonces, en algún sentido es equívoco. Por eso la estructura es un todo en algún sentido, pero en otro sentido no. Es un no todo. Es muy importante la incompletitud de lo simbólico, del orden simbólico. Eso da la posibilidad de que haya la creación, justamente, ex nihilo, el objeto A, para Lacan, es justamente la posibilidad de que como no hay determinación y no hay un significante, como no hay el sentido de la vida, como no existe el sentido de la vida, sino que cada uno encontrará es lo que ofertamos, ¿no? Que en cada recorrido sea posible el sentido para cada uno, ¿no? El sentido de la vida para cada uno, no en el sentido del uno, del individuo, del huevo, del individuo psíquico, que los invito a escuchar y a leer todo lo que ya hay de Alfredo al respecto. Por ejemplo, No hay que salvar a Freud, ahora se me ocurre. Pero bueno, hay un montón de textos en su página que, bueno, critican esta idea del individuo psíquico, aislado, este ideal del autónomo, del autosuficiente, ese ideal que se sostiene en psicología y en psicoanálisis, porque, bueno, psicología, bueno, cognitiva, está bien, hasta Gestalt, pero en algún punto, ¿no? Pero que se sostenga el psicoanálisis es como un poco como contradictorio, parece. Por eso la otra vez planteaba Alfredo que la apuesta sería que exista el psicoanálisis, que es lo que estaría faltando. Bueno, entonces tenemos por un lado la totalidad, esto se trabaja en matemática, todos los elementos del conjunto se definen porque se pertenecen a ese conjunto por una característica, ¿no?
Pero resulta que en matemática se producen contradicciones y paradojas, por ejemplo, la de Cantor o la de Russell, que está el conjunto de todos los barberos que no se afeitan a sí mismos. Entonces, el barbero que afeita a todos los barberos que no se afeitan a sí mismos, ¿cómo hace? ¿Él se afeita a sí mismo o no se afeita? Porque si no se afeita, entonces pertenece al conjunto y entonces tiene que afeitarse. Pero si se afeita, entonces no pertenece al conjunto. ¿Entienden? Eh, eso es algo que a mí me atrapó mucho de la matemática, de esta cosa de las paradojas, las contradicciones. Pero ¿cómo? Bueno, será por eso que me interesó el psicoanálisis, ¿no? Porque va hacia las paradojas y las contradicciones que se producen en la articulación significante de una historia, de un recorrido de un análisis, ¿no? Por eso Alfredo dice que se trata, Alfredo leyendo a Lacan, que lo dice, a ver si lo encuentro, en la instancia de la letra. Se trata de la lógica. Bueno, una partecita que les quería leer de la instancia de la letra, un poquito más de la instancia de la letra, antes de seguir con lo demás. Es este párrafo en 485, dice: lo que descubre esta estructura de la cadena significante es la posibilidad que tengo justamente en la medida en que su lengua me es común con otros sujetos, es decir, en que esa lengua existe, de utilizarla para significar muy otra cosa que lo que ella dice. Entonces, no se trata, hace la diferencia entre palabra y significante, porque el significante no es lo mismo que palabra, se utiliza en el freudismo como sinónimo y en el freudio-lacanismo como sinónimos, pero en realidad no es lo mismo. El significante para Lacan, bueno, es una pregunta, justamente como en cuanto tal no significa nada, por eso Alfredo dice que es vacío, ¿sí? Tenemos que preguntar de qué se trata para el paciente ese significante. Sí, para esa persona significa en su relación con otros. Por eso tenemos que preguntar, porque tenemos que saber cuál es la articulación que se da en los significantes. Entonces, lo que decía un poco hace un ratito es que preguntamos por la lógica de lo que se dice. En un trabajo que presenté el año pasado en el seminario, que lo compartí estos días, sobre represión versus haberlo sabido, planteaba esta cuestión de que uno pregunta ¿por qué? ¿No? Lacan lo dice en La ciencia y la verdad. Bueno, entonces, a ver si ahora se escucha, porque dice que no se detectó audio, tengo que hablar más fuerte. Bueno, entonces, lo que decía es que preguntamos por la lógica de ¿por qué moviste el caballo si podías mover el alfil o algo así del estilo? ¿No? Porque justamente lo que tenemos que encontrar es la estructura, cómo están articulados los significantes.
Y entonces planteaba esta cuestión de la diferencia entre palabra y significante. Acá donde dice, lo que descubre esta estructura de la cadena significante es la posibilidad que tengo justamente en la medida que su lengua me es común con otros sujetos, es decir, en que esa lengua existe la lengua porque me es común con los otros sujetos. Pero en la medida en que puedo utilizarla para significar muy otra cosa que lo que ella dice. Siempre hay otra cosa, de más o de menos, ¿no? Entonces, función más digna de subrayarse en la palabra que la de disfrazar el pensamiento, casi siempre indefinible del sujeto, a saber, la de indicar el lugar de ese sujeto en la búsqueda de lo verdadero. Hermosa, hermosa esta frase. Bueno, acá todavía está ahí entre palabra, ¿no? No lo chequeé con esta perla, a ver si es palabra en el sentido que planteaba Alfredo la otra vez como habla, porque función y campo del... él lo traduce como función y campo de el habla del lenguaje. Muy importante la voz, ¿no? Del habla. Función más digna de subrayarse en la palabra que la de disfrazar el pensamiento. No se trata de disfrazar el pensamiento, ¿no? Casi siempre indefinible del sujeto. 2 puntos, a saber, la de indicar el lugar de ese sujeto en la búsqueda de lo verdadero. Esto de lo de disfrazar el pensamiento, supongo que debe estar en relación a los recuerdos encubridores, ¿no? Que siempre se encubre. Esta idea de Freud persecutoria, de hacernos siempre que estamos diciendo otra cosa que lo que estamos diciendo. Insoportable. Bueno, este texto hay que leerlo, porque no lo voy a leer todo, no se puede, no termino más. Pero la verdad es que, bueno, hay que leerlo porque es muy importante. Dice en página 486. Toda conjunción de 2 significantes sería equivalente para constituir una metáfora, ¿no? Significante 1, significante 2, si la condición de la mayor disparidad de las imágenes significadas no se exigiese para la producción de la chispa poética, dicho de otra manera, para la creación metafórica, para que la creación metafórica tenga lugar. Justamente esa chispa se produce porque por la porque no hay referente. Entonces, como en la traducción no siempre hay algo de más o de menos, ¿no? Que no se dice lo mismo, por más que, pero en esa sustitución metafórica, la chispa
poética está en... Bueno, lo trabajaba Alfredo en relación a esto, a la sustitución justamente. Decía, bueno, si uno capta lo que está sustituyendo al significante, por ejemplo, no me acuerdo ahora el ejemplo que utilizó él, pero sí, ¿cómo era? Congratulaciones, una cosa así. Si está en el lugar de felicidades, entonces uno ya tiene felicidades, ¿no? Y como un significante más para pensar en la articulación de eso, de lo que le pasa, del síntoma, justamente. Y una cosa muy interesante que me parece que es valioso decirles, contarles lo que a mí me pareció, es que en la conferencia que él dio el año pasado en el Ramos Mejía, donde trabaja sujeto, equipara el sujeto con el síntoma, ¿no? El asunto, ¿no? Yo creo que lo transcribí además. Me parece que lo transcribí y lo mandé también. Pues la estructura sé que sí me acuerdo. La otra no me acuerdo, me paso escribiendo. Justamente hago la operación de escribir bastante. Me gusta, trato de escribir como hablo. No me sale muchas veces ni escribir como hablo ni hablar como escribo. Pero bueno, es una búsqueda. Y estudié redacción y gramática, un poco por eso. Bueno, acá habla justamente de la gramática. Lacan. A ver si lo encontramos. La letra. La estructura esencialmente localizada del lenguaje. Esto es muy importante también porque la letra, lo que a nosotros nos interesa, justamente es la letra, en el sentido de qué posición. Localizada es qué posición tiene en relación a los otros, ¿no? Bueno, lo de englobamientos crecientes también es importante. Lo decía, por ejemplo, en relación a los conjuntos. Las unidades, creo que en el Tornú, decía, bueno, está el sujeto que se define como que se podría definir como una unidad, ¿no? Puede ser la persona, puede ser el quinto B o la comunidad en tal lugar, ¿no? Bueno, que la tendencia es hacerlos responsables y todo esto. Bueno, entonces puede ser, por ejemplo, el blanco, los colores blancos están conforman un conjunto de blancos que está dentro de los colores. Entonces, eso dice englobamientos crecientes, que son a su vez unidades, ¿sí? Y por otro lado, la de orden cerrado. En un conjunto hay un orden cerrado que genera un campo con determinadas articulaciones. Bueno, eso para ver en todo caso sentido más adelante. La cuestión del sentido.
Bueno, esto en relación a la anticipación, porque el significante por su naturaleza anticipa siempre el sentido desplegando en cierto modo ante él mismo su dimensión, ¿no? Anticipa, por otro lado, el punto produce una retroacción, ¿no? Tengo tinta china que me compré para esta oportunidad, así puedo escribir acá. Aparte, cuando se me ocurrió porque, bueno, por varias cuestiones entre lo escrito y el habla, tinta china, ahora que estamos con el coronavirus y China parece que está haciendo la vacuna, bueno, esperemos que opere, esperemos que opere. Entonces tenemos conjunto, bueno, bastante bien, ¿no? Covariante. Covariante quiere decir cambio que coincide con otro. Entonces, si uno se modifican los otros también. Por eso la otra vez decía que, por ejemplo, apola es un significante que se agrega al conjunto de sociedades psicoanalíticas y que modifica al conjunto y modifica a las otras sociedades. Por eso tanta resistencia y, como dice Alfredo, la apertura es ninguneada, nos ningunean teóricamente, ¿no? Porque produce mucha resistencia el cambio. Conjunto covariante de elementos. Elementos significantes. Es muy linda la tinta china, es muy linda. Bueno, no me quedó tan linda la cosa, pero la tinta china es hermosa. Aparte quiero practicar el arte esta de la escritura. De la escritura, que hay una película muy linda, que es Héroe. Que bueno, que como es una práctica, un guerrero que la practica, bueno, tiene una epifanía, lo que cambia su vida. Veanla, que está buenísima. Y si ni la vieron, veanla de nuevo. Está buenísima. Entonces, lo que decía es, por un lado, el todo, no todo, que está en relación justamente a esto, ¿no? Y esto. El otro que es encarnada, esta diferencia la hace Alfredo, no está, o sea, Alfredo la lee en Lacan, pero Lacan no lo dice explícitamente, ¿no? Él hace esta diferencia entre el otro como tesoro, como batería significante. Batería significante, la diferencia es, dice, la batería de cocina, por ejemplo, tiene 5 elementos y está completa, porque así te la venden, pero resulta que
la vecina tiene una batería de cocina que tiene 15 elementos. Entonces, las dos están completas porque así se venden. Son una batería, pero algunas tienen más que otras, ¿no? Entonces, no es que falta en la de que tiene 5. La que tiene 5 es de 5, ¿no? Y la que tiene 15 es de 15. Pero bueno, a esta idea iba, justamente a la diferencia entre el todo y el no todo. La idea de tesoro justamente tiene la noción del no todo. Porque un tesoro vale justamente porque tiene algo que falta. O sea, no tiene algo que le falta, ¿no? Dice Alfredo, bueno, todo el oro, si alguien tiene todo el oro del mundo, no vale nada. Vale en la medida que le falta. Y de hecho, si una persona tiene el total, supongamos que será 18 kilos. Una persona tiene 17. Y la otra tiene 1 kilo de oro y que tiene uno, ¿cuánto vale eso? Y eso vale. No. Es invaluable. Es muy importante el valor para nosotros porque justamente ante la pérdida de valores, ante el nihilismo y la pérdida de valores que ya diagnosticó Nietzsche en esta sociedad moderna de Occidente, Lacan propone el objeto A, ¿no? Que es la creación ex nihilo, que es un objeto sin ser material, por eso no trabajamos con la idea del objeto perdido de Freud en el sentido del objeto de la satisfacción, sino en el sentido de ese objeto que es creación y que tiene un valor particular. Bueno, entonces tenemos en este sentido el lugar de la verdad, en este sentido la falta del otro barrado. Entonces acá tenemos tesoro, podríamos ubicar acá batería, tesoro, y el otro encarnado que, bueno, es quien nos hace operar esta diferencia, que como una de las funciones la función que es como la estructura mínima, que por eso iba a esta idea, ¿no? A esto. Que justamente porque porque un significante en cuanto tal no significa nada y necesita de por lo menos otro para que en esa relación se produzca como efecto el sujeto y como efecto la significación, entonces es que opera el no todo, que el orden simbólico sea incompleto, que el significante quiera decir, pero no pueda. El significante quiere decir, pero no puede decir, ¿no? La certeza dice plenamente, ¿no? Por eso es que acá está el germen de la metáfora paterna, como explica Alfredo Einstein,
que es justamente inscribir esta diferencia entre el orden significante del lenguaje en su sentido completo, que está en diferencia con el otro barrado, ¿no? Y por supuesto el otro encarnado también, por supuesto que está regido por justamente esta misma barra. Y dice Alfredo que es muy importante que esté la función del no todo pensando en las estructuras clínicas, porque dentro de las estructuras clínicas no es una estructura completa donde ya están definidos quiénes son los psicóticos, los neuróticos, etcétera, etcétera, etcétera. Dos cosas. Por un lado, las estructuras se diagnostican en el tratamiento, en transferencia, cuando rige justamente esa posición del sujeto, sujeto supuesto saber. Entonces, por un lado tenemos que las estructuras clínicas se diagnostican en lo que se llama transferencia, o sea, en el análisis no es que están los psicóticos y los neuróticos, sino que se trata de una estructura discursiva. Por eso el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Se trata de una estructura discursiva. Y dice, no como una lengua, sino como un lenguaje. No se trata de la lengua materna, que es un idioma que compartimos, que existe, dice la cadena instancia de la letra, como leí recién, sino del lenguaje que está estructurado en inconsciente. Entonces lo que decía por otro lado es esta idea que no es que todo sujeto que no sea psicótico ni perverso es neurótico. Es como es una estructura que no tiene principio, ni centro, ni origen, ni fin, como define también Derrida en su conferencia sobre la estructura en Baltimore, justamente como es incompleta, es que no se podría llegar a definir a todos. Pero además, para terminar, quería concluir con una escritura, justamente, que va desde acá, podríamos no sé dónde está la otra. Desde acá entonces fuimos a decía que hay una distancia de la demanda y el deseo del abrazo que se produce, lo que planteaba, le consultaba a alguien, compartía con una colega, es que de alguna forma los dos toros abrazados, el abrazo está en el lugar del vacío, pero que en algún punto como que obtura, digo, ¿no? Decía,
como que obtura eso, ¿no? No, como que parece que, bueno, ahora nos toca la distancia. Ahora, y acá ya hay una distancia, ¿no? Ya hay una distancia entre el sujeto y el otro que no están, que me parece que da la posibilidad de justamente el objeto A y que esa distancia da la posibilidad del movimiento y que, bueno, por lo tanto, del objeto A y del deseo, ¿no? El deseo es movimiento. Es ahí que quería como concluir porque Alfredo trabaja objeto deseo como deseo de reconocimiento en uno de estos videos que no se lo pierdan tampoco porque es muy, muy bueno cómo lo articula con Koyev, Hegel, espectacular. Y además porque quería ir a esto que me parece que es un poco la idea del fin de análisis. Bueno, no me sale muy bien, se lo voy a pasar el dibujito, pero bueno, serían las dos bandas de Moebius con torsión inversa, igualita. Y acá tenemos entonces, voy a hacer el otro colorcito, porque me compré azul, rojo y negro. El objeto A, que está en la botella de Klein, que hablaba Federico en la clase que dio sobre el Tornú, del Tornú, sobre epistemología, ¿no? Por eso se trata de otra concepción del espacio, igualita la botella, exactamente igual. Tenemos entonces la superficie topológica que Lacan utiliza para hablar de la clínica psicoanalítica, que es la botella de Klein, que el año pasado la presenté para el curso a Puebla. Lo escribí, bueno, se lo compartí a Adriana, Adriana me insiste que lo presente, voy a ver, pero la verdad que sí, fue muy lindo prepararlo, estudiarlo y prepararlo y parece que quedó lindo porque me gustó hacerlo. Bueno, buscar justamente esa diferencia absoluta, ¿no? Como idea para el fin de análisis. Tenemos las dos bandas de Moebius en torsión inversa. La botella de Klein es una superficie bidimensional, por lo tanto es unilátera, no hay adentro y afuera, sino que lo que hay es una inmixción de otredad, un término indispensable para nosotros que no lo había nombrado hasta ahora. Bueno, Lacan en 1966 en Baltimore también habla de la estructura en mixtura de otredad, noción sine qua non para pensar el sujeto, el parletre, que también, de paso les digo que parletre, Alfredo Eidensen en este librito
en el origen ya lo nombra como hablan ser, no como ser hablante ni sujeto hablante, sino como hablan de más de uno, ¿no? Y que eso determina ser. Una cosita más, espérenme. Bueno, quería decir una cosita más sobre el texto este de Juliana Zaratiegui, que está en la revista número 1 del Rey está desnudo. El texto se llama La noción de estructura en el retorno de Freud, el retorno a Freud de Lacan. Y retorno que ya lo escuchamos, Alfredo, en el sentido de darle la vuelta, ¿no? Una banda de Moebius que uno hace el recorrido y cuando llega al mismo punto, en esa primera vuelta está al revés, ¿sí? Está en la otra faz, dice. Bueno, ahí ella trabaja lo que toma Lacan de Lévi-Strauss, hace una articulación con Lévi-Strauss, bueno, buenísima. También habla de lo relacional, ¿no? De la relación. Y que la unidad, eso es lo que quería rescatar, ¿no? Que la unidad no es el elemento mismo, sino la relación. Bueno, la idea de combinatoria simbólica, que esto se refiere a los números, por eso Lacan, bueno, toma la idea dice, cuestión muy importante a retener porque es lo que vamos a reencontrar cuando desarrolle su teoría del significante, introduciendo categorías como algoritmo, fórmulas de la metáfora y la metonimia, de las que suele resaltarse más su costado literario y menos el hecho de que son fórmulas. Las fórmulas de Lacan, bueno, trabaja con la matemática, un montón. Hay un montón para seguir, obviamente. La cuestión del uno en de estructura significante habla del día de Lan, el uno, que justamente como no es, como en cuanto tal no significa nada, no hay uno. Uno no, yo decía al principio, ¿no? Hacer los círculos, sí. La recomendación de Vapro es cerrar, ¿no? Sí, cerramos. Y eso produce una significación, pero cerramos o hacemos el corte cuando se produce un sentido en el campo de la lectura de los significantes que están articulados. No, que es uno, ¿no? No en el sentido de uno autónomo, de uno en sí mismo, de uno que se consiste, ¿no? Como decía Mariano Díaz en la entrevista, si hay alguien que tiene todo el saber, es inconsistente, ¿no? Bueno, por eso también está todo relacionado. El elemento no es una unidad, sino que reenvía al sistema, es relación. Por esto, Alfredo decía en la conferencia de Tornú que las relaciones son más importantes que los elementos mismos. Bueno, creo que nada más. El uno está al comienzo de toda idea captada por el lado de su operación y no por el lado de su ser. Esto lo plantea, lo dice Badiou. Lo saqué del trabajo de Flavia Dutra en las últimas jornadas. Espectacular. El sujeto en el gozo y en la pulsión. Excelente. Bueno, el uno, dice Badiou, ella cita Badiou,
hablando del 1, dice, todo lo que es estructurado es múltiple. La multiplicidad de la estructura se vuelve elegible retroactivamente desde la cuenta por 1, es decir, desde su presentación. Siempre es después de la cuenta que la presentación es pensable como múltiple. Alfredo decía en la de Fundamentos Epistemológicos que una epistemología intenta responder a la pregunta sobre qué es lo real, qué es el sujeto y cómo se opera, y qué es el número, ¿no? Y lo que decía es que lo que da, que es lo que produce la cuenta es el significante, en el sentido de que corta, porque, por ejemplo, nosotros podemos preguntar acá cuántos elementos hay, y decimos hay 2 hojas, un pincel que está acá, la tabla, el atril, puede ser el atril, o podemos decir hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 maderas, ¿no? O sea, ¿cómo contamos? Es el significante, el que produce el corte y el que cuenta por 1. Entonces, siempre es después de la cuenta que la presentación es pensable como múltiple, después de contar. Hay 1 considerado como una situación presentada, un concepto que pronuncia la multiplicidad, anuncia retroactivamente la multiplicidad. Así se considera el concepto como la presentación de una multiplicidad que se cuenta por 1. Cito a Badiou y dice, el 1 está al comienzo de toda idea captada por el lado de su operación, ¿sí? Cuando opera, y no por el lado de su ser, de ser 1, de ser, no por el lado del ser, sino por el lado de la operación. Todo lo que la teoría presenta es múltiple, sus términos son múltiples y se presentan como en la teoría de los conjuntos, cuyos elementos no tienen estatuto de ser, no tienen calidad intrínseca. Lo que define a los elementos de un conjunto son las relaciones que se establecen entre ellos, relaciones donde una multiplicidad se presenta por otra multiplicidad. El 1 corresponde a la ley de la estructura. Dice Badiou, ley que obliga a considerar por retroacción que la presentación es un múltiplo y que autoriza por anticipación a componer los elementos de la presentación como unidades de un múltiplo. El destino de lo múltiple es constituir el lugar donde opera el 1. Bueno, espectacular esta presentación. Bueno, por ahí una cosita que está bueno antes, ahora que me acuerdo, es esta idea de la estructura ausente de Umberto Eco. Porque Alfredo en la conferencia de Tornú del año pasado planteaba justamente esta cuestión central para esa conferencia, que es que no tiene la estructura realidad de respaldo. No se trata de las vigas, de las columnas del edificio, del departamento, que hace posible que el techo no se caiga y que estén las paredes quietas, ¿no? Sino, justamente no hay una materialidad de respaldo. Y como trabajamos con otra concepción del espacio y del tiempo, ¿no? Además, el tiempo circular. Bueno, ahora un poco voy a volver a lo que, por donde empezamos. Por eso es tan complejo empezar a entender, un poco lo decía Adriana en la entrevista que le hice, que están las entrevistas, si no las vieron, véanlas, que están buenas.
por lo que dicen los miembros, lo que cuentan los miembros, de por qué están en la bola, qué es lo que encontraron. Básicamente, en general, un lugar donde pensar, donde investigar, bueno, con la posibilidad de equivocarse también, y poder encontrar las mismas equivocaciones que hacen posible ese movimiento, ¿no? Bueno, y que Adriana decía que durante mucho tiempo sostuvo esa pregunta de como que no entendía, no se entiende, hasta que en un momento como que empieza a articularse todo. Bueno, un poco hay que tener paciencia y leer mucho, leer un montón, para encontrarle esa lógica, ¿no? Bueno, espero que haya servido, que les haya sido útil. Comenten, pregunten, manden por mail o comenten el video, por ahí también les puedo contestar. Y bueno, y nos seguiremos encontrando vía este espacio virtual. La verdad que los extraño pensar en las galletitas que voy a comprar para el café, y bueno, y estar ahí, abrazarnos, y bueno, ¿qué va a ser? La verdad, esto es muy raro, pero bueno, habrá que pensar que las implicancias que tiene para nosotros, para los pacientes, para lo que se produce colectivamente, ¿no? ¿Cómo afecta? Por lo pronto vamos a tratar de sostener lo más posible este espacio. Nos parece que es muy valioso, ¿no? Hablando del valor. Así que bueno, la próxima tendremos discusión entre Martín, que me encanta discutir, Martín, Martín Krinkewitz, Adriana Klinov y Pedro Carrere, a discutir sobre el tema de la lógica. Es importante que es una novedad dentro de esta novedad, que tengamos el espacio de discusión, y que bueno, que sea una discusión tranqui, que no sea que nadie se... bueno, la distancia va a hacer que no se hagan topadas. Así que bueno, veremos qué se puede hacer. Parece que lo vamos a hacer en vivo, con Skype, que ya lo van a hacer por Skype, por teleconferencia, y Julián lo va a retransmitir. Julián, como siempre, está en todo. Me mandó el programa para me dio la camarita, porque yo no tenía, y me dio toda desinfectada, obvio, y me mandó el programa para poder grabar. Así que bueno, nos estamos viendo.